A ver, chicos, buenas tardes. Vamos a avanzar lo que es geometría, el tema 24 que se trata acerca de prismas y cilindros, chicos. Así que, a ver, vamos a ver de qué se trata ese tema. Bueno, en el caso de prismas, muchachos, vamos a ver tres tipos de prisma: el recto, el prisma oblicuo y el prisma regular. En el prisma recto dice es aquel que tiene sus aristas laterales perpendiculares a la base, como esta figura de acá, ¿no? Si te das cuenta, las aristas como son perpendiculares, ¿verdad? A la base, dice, ¿no? Mientras que en un prisma oblicuo dice que sus aristas no, o sea, no son, digamos, perpendiculares, sino son de forma oblicuas, ¿no? Por el mismo nombre. Formando, dice, caras laterales que son paralelogramos, mira. ¿Ya? Por eso son esos dos tipos de prisma, ¿no? El recto y el oblicuo, ¿no? Y de los cuales en el tercero, en el prisma regular, dice que es un prisma recto cuyas bases son polígonos regulares. O sea, tiene que ser de este tipo y a la vez la figura que forma sus caras tienen que ser polígonos regulares. Pero, ¿quién? La base, dice, ¿no? Cuyas bases son polígonos regulares. O sea, profesor, ¿cómo? Podríamos tener esto. Eh, un prisma triangular recto. Sería un prisma regular. ¿Por qué? Porque su base va a ser un triángulo equilátero. Profe, ¿cómo? O sea que todos sus lados son iguales. Lado L y lado L. Y esto de acá, que es la altura, podría ser otro lado, que sería H. No necesariamente tiene que ser igual al lado de la base, ¿no? Pero la base tiene que ser polígono regular, como su nombre mismo lo dice. La base tiene que ser regular y las aristas laterales tienen que ser perpendicular a la base. Y de esa forma conocemos el prisma regular. Si yo quiero calcular el área de la sección lateral, dice que es igual a la arista lateral, o sea, a la altura, digamos, esta arista lateral, multiplicado por el perímetro de la base. Tú ya sabes qué es perímetro, ¿no? Perímetro significa la suma de los lados, ¿no? De la base. Si quiero calcular el área de la sección total, o sea, ¿qué necesito primero calcular? El área lateral, o sea, esto de acá, ¿verdad? Esto de acá es esto de acá. Más dos veces el área de la base, muchachos. Profe, ¿por qué? Porque son las bases, pues, estas áreas. Una base acá en la parte inferior y una base en la parte posterior, ¿no? Y si quiero calcular el volumen, ¿qué necesito? Necesito el área de la base multiplicado por la altura. Ese es el volumen. Nada más. Con esas formulitas podré avanzar, bueno, podré resolver lo que me piden, ¿no? Tal vez te piden áreas o volumen, ¿no? Estas son las formulitas. En el siguiente, muchachos, es acerca de un paralelepípedo o rectoedro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ves la forma? Eso se le llama paralelepípedo o rectoedro. Si yo quiero calcular el área, o sea, el área total, ¿me entiendes? O sea, el área de las caras, todo, acá está. ¿A qué es igual el área total? Es esto, ¿no? El área total, dice. Es igual a dos veces, ¿quién? El A por B. Profe, el área, mira, el A, el lado de esto, por la base, mira, por B. Más el A por el C, por esta C que es como la altura, y el B por el C, ¿no? Acá están los lados, lado A, lado B y lado C. Esos son dimensiones, le llaman dimensiones. Si yo quiero calcular la diagonal del rectoedro, esta diagonal, ¿a qué es igual la diagonal? Sencillo, la raíz cuadrada de quién? De los cuadrados de cada dimensión. Recuerdo que un rectoedro tiene tres dimensiones. Y el volumen solo multiplicas las dimensiones. Acá está. El A por B por C. Mira. Este es el A. Acá tengo el B y el C. Esas son las dimensiones, ¿no? Y acá está para poder calcular el área, la diagonal o el volumen. Nada más. El otro vendría a ser un cilindro de revolución, muchachos. Dice que con una región rectangular,
se puede generar un cilindro. Si yo tengo un eje principal, a ese eje, ¿qué hago? Lo giro 360 grados y mira lo que se forma un cilindro, ¿verdad? Si yo quiero calcular el área lateral de ese cilindro, sencillo, 2pi por R por G. Recuerda quién es G. G es la generatriz, acá está, ¿no? R el radio y H la altura. En este caso la generatriz y la altura son iguales, ¿no? Porque es un cilindro de revolución recto. Porque también podría haber cilindro de forma oblicua, de esta forma. Podría haber cilindros así, oblicuos, parecidos al prisma, ¿no? Oblicuo. Y donde en ese caso la generatriz ya no es lo mismo que la altura. No son el mismo tamaño, son diferentes. Pero claro, la altura es esto, ¿no? La altura va a ser los perpendicular, ¿no? De la base. Y si te das cuenta, mira la generatriz y la altura. Van a ser diferentes. Bueno, en este caso sí, la generatriz es igual a la altura, ¿no? Acá están para calcular el área lateral, solo es 2pi por el radio y por la generatriz, nada más. ¿El radio quién es? El radio de la base, recuerda. El área total, 2pi por r, paréntesis, la generatriz más el radio. Y si quiero el volumen pi por radio al cuadrado y por la generatriz, nada más. Así de sencillo, muchachos, son estas fórmulas. ¿Ya? Lo único que tengo que aprenderme son las fórmulas y ya está resuelto el problema, chicos. Así que, a ver, empezamos la práctica. Bueno, para el primer ejercicio me dice calcular el volumen del rectoedro. Volumen, al toque. Profe, las dimensiones, ¿verdad? Así es. El volumen solo es la multiplicación de las dimensiones. ¿Quiénes son las dimensiones? Tengo que ver, mira. Acá está. Profe, 4. El otro, ¿quién es? Mira. Este lado de esta forma. 1, o sea, de las bases, los lados. ¿Y el otro quién es? La altura. Entonces multiplico 1 por 4 y por 1. Así es. ¿Y cuánto te sale, profe? Me sale 4. Ah, pero ¿en qué unidades está? Si te das cuenta, todo está en metros. Ah, entonces sería 4 metros cúbicos. ¿Sí? Eso sería el volumen. En el caso 3, muchachos, para calcular el volumen del rectoedro, en este caso, mira, tengo un metro, acá tengo un triángulo de 45 grados, si te das cuenta, acá hay un triángulo de 45. Debes recordar el triángulo de 45, ¿no? Profe, a ver, el triángulo de 45 creo que me decía esto. Si yo tengo que esto vale 45, el otro también de hecho que vale 45, y este es el 90. Me decían que los catetos son iguales, o sea, si este cateto mide K, este de acá también mide K. Y la hipotenusa medía K raíz de 2. Pero parece que esto no me interesa mucho acerca de la hipotenusa, sino los catetos. ¿Ya? Chicos, mira, su cateto vale 1. Si esto vale 1, mi pregunta sería esto. ¿Cuánto valdría desde acá hasta acá? Profe, también valdría 1, ¿sí o no? Hasta acá, ¿verdad? Hasta donde llega el 45. Claro, ¿no? ¿Debido a qué? K y K. Significa catetos iguales. Ah, si esto es 1, entonces acá debe valer 1. Y nuevamente me piden volumen. Sencillo, ¿no, profe? El volumen sería la dimensión 1 multiplicado el de abajo, ¿quién sería la base? Profe, sería 2 y por el 1 de este lado. Y nada más si multiplico, ¿cuánto saldría, profe? Saldría 2. ¿Pero qué? Nuevamente, metros cúbicos. Nada más. Así de sencillo. El 1 de acá, de la altura, el 2 de esta base y el otra base, ¿no? 1. Porque eso es lo que te decía para calcular el volumen. Acá está la formulita. Mira, de las bases primero, lado A, lado B y después la altura. A por B por C. ¿Sí? Lo mismo estoy haciendo, ¿no? En este caso, claro, multiplico primero la altura, no hay ningún problema. La base, que sería 2, y la otra base. El otro lado de la base, 1. Nada más. Ya chicos, así de sencillo. En el caso del problema 4 me piden calcular el volumen de este rectoedro. A ver, si te das cuenta, profesor, acá hay una base media, mira. Acá hay una base media. Esto mide 1, ¿verdad? Mira, profe, esto mide 1
Esto mide 2. ¿Cuánto debe medir esto? No sé, lo llamamos X, este lado. Y no sé si tú recuerdas esto. Profe, si yo tenía una base media, o sea, si yo tenía esto, digamos. Este base media. ¿Por qué base media? Porque dividía al lado en dos partes iguales. Si esto mide A y esto mide B, esto mide X. Yo no sé, no conozco este X. Entonces, ¿cómo calculábamos ese X, la base media? La semisuma A más B entre 2. De esa forma se calculaba la base media. Y acá también hay una base media, mira. Profe, las bases sería 1 y X. Esto, el 2 sería la base media, ¿no? Entonces, en vez de X, ¿quién sería, profe? Mi 2. ¿Me entiendes? Sería tu 2, tu base media, igual a quién? A la semisuma de las bases. Justo es 1 más X. Y todo dividido entre 2. Este 2, ¿cómo pasa al otro lado? Facilito, profesor. Multiplicarse, ¿no? Saldría 4 igual a 1 más X. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? Profe, X vale 3. Ya. Ahora, chicos, mira, ya conozco esto de acá. Chicos, yo te pregunto, si esto vale 3, este X vale 3, ¿cuánto debe valer abajo también? ¿No es lo mismo? Ah, sí, profe, lo mismo también. Entonces esto tiene que valer 3. ¿Sí o no? Porque es el X, pues, ¿no? ¿Verdad? Ya. Y chicos, y ya está, pues. ¿Cómo calculo el volumen? Profe, el volumen necesito conocer las bases. Ya, primero, la altura conozco, sí, vale 1. Conozco los lados de la base, sí, mira. 3 y 2. O sea, por 3 y por 2. Y de ahí salió todo. Nada más, ¿cuánto es esa multiplicación? 6. ¿En qué se mide? En metros. Ah, ya entonces sería 6 metros cúbicos. Nada más. Así de sencillo, muchachos. ¿Ya? Así de sencillo. Es para calcular el volumen de ese rectoedro. Quiero calcular el área total, chicos. Ya sabes cómo calcular el área total. Solo era cuestión de multiplicar dos veces, ¿quién? La multiplicación de dos dimensiones. eh, ¿Te acuerdas? Sería esta multiplicación. El A por el B, después vendría a ser el A por el C y más el B por el C, ¿no? O lo podríamos hacer A por B, después B por C y finalmente el A por C, ¿no? Al final todo está en suma. Entonces, profesor, ¿qué sería? Ya, primero debo conocer esto de acá, este lado. Ya, mira, si esto mide 1, chicos, nuevamente, base media. 1, profesor, entonces esto de acá mide 2 al ojo. ¿Sí? Si este es 1, este es 2, porque este es base media. Mira, puntito, acá este debe ser puntito. Si este mide 2, entonces acá abajo también mide 2. Chicos, ya tengo todos los lados. Esto de acá, mi base, sería 4 por 3, ¿no? Profe, sería primero 4 multiplicado por 3. Después sumo ¿quién? Más 3 multiplicado por la altura, o sea, 3 por 2, ¿no? ¿Sí o no? Primero hice 4 por 3, ahora 3 por 2. Y finalmente, ¿quién ahora? Profesor, ahora la altura con esta base de acá. Sería 4 por 2, ¿no? Sería 4 por 2. Nada más. O sea, en pocas palabras, esto sería, pues, ¿no? Digamos, la multiplicación sería así, en pocas palabras. Lo que te quiere decir es que, a ver, te voy a poner las letras, ¿ya? Este es como fuera tu A, este es como fuera tu B, y este fuera tu C. ¿Y te acuerdas la formulita? A la formulita del área total era esto, ¿no? Este es igual a 2 veces el A por el B, más el B por el C, y finalmente, más el A por el C. ¿Mi A quién es? Profesor, mi A vale 4 multiplicado por mi B por 3, más ahora mi B por el C, mi B que vale 3 por el C que vale 2, ¿no? Y más el A que vale 4 multiplicado por el C que vale 2. Nada más. Y de ahí ya sale todo, muchachos.
Solo es cuestión de conocer las dimensiones del rectoedro, nada más. 4 por 3, 12. 12, acá sale 6. 12 y 6, 18, ¿no? 18 más 8, 26, ¿no? 26 por 2, 52. ¿Pero en qué? Metros, profesor. Ah, pero como es de áreas, metros cuadrados. Cuando es áreas, es metros al cuadrado. Y cuando es volumen, al cubo. Recuerda eso. Ahora, chicos, entraremos a la parte de cilindros. En esta parte de cilindros me dicen calcular el volumen. ¿Cómo calculo el volumen? Facilito, profesor. Había una formulita, ¿no? Que era pi por radio al cuadrado y por la generatriz. ¿Ya? Nada más, profe, no recuerdo. A ver, acá está, mira. Volumen pi por radio al cuadrado por la generatriz. ¿Debes conocer el radio? Profe, ¿conozco el radio? Sí. Para calcular el volumen sencillo sería pi. ¿Cuánto vale el radio, muchachos? Profe, el radio vale 4. Ya sería 4 al cuadrado. Multiplicado por la generatriz. ¿Cuánto vale la generatriz, profesor? La generatriz era la altura, ¿no? Sí. En este caso sí. ¿Cuánto vale? 10. ¿Igual a cuánto? 16, ¿no? 16 por 10, 160 pi. Profe, saldría 160 pi. Pero, ¿en qué unidades, muchachos? 160 pi. Profe, está todo en metros. Ya, pero, profe, acá la base es unidades. Deberían tener las mismas unidades para ponerlo en una sola unidad. Así es. Acá ha habido un error, muchachos. Hay que asumir que esto es metros también, ¿ya? 4 metros. Entonces, sería metros al cubo. Tienen que tener una misma unidad. Y así saldría, muchachos. 160 pi metros cúbicos, el volumen. Para este problema 8 me dice la figura muestra un tarro de leche, ya, cuya altura es 12 metros y el radio de la base es 4 metros. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué más? Calcular el área de la etiqueta. La etiqueta sería el área lateral, ¿no? Profe, la etiqueta me pide. La etiqueta en este caso me pide el área lateral. Eso es lo que te pide. Calcular el área de la etiqueta. Ya, entonces el área lateral, pues, ¿no? ¿Y cómo calculábamos el área lateral? ¿Alguien recuerda? Era 2pi, ¿verdad? Multiplic 2pi r, ¿no? Multiplicado por la generatriz. Profe, no recuerdo. Ya, acá está nuevamente la formulita. Si quiero el área lateral, ahí está, 2pi rg. Solo es cuestión de conocer el radio y la generatriz. Lo mismo. Profe, entonces está facilito. El área lateral igual a ¿quién? Sería 2pi. ¿El radio cuánto vale? Profe, el radio vale 4. Y la generatriz en este caso mide 12. Y multiplico. ¿Cuánto saldría, muchachos? 12 por 4, 48. Por 12, 96, ¿no? Profe, sale 96 pi. ¿Pero qué unidades? Profe, todo está en metros. Pero como es área, metro cuadrado, al ojo. Así. Nada más, muchachos, ¿ves? Así de fácil. En el problema 10, me dice calcular la cantidad de agua que se puede almacenar en un cilindro. Como te pide cantidad de agua, es el volumen. ¿Ya? Si tiene 2 metros de diámetro y de la base, ¿no? La base mide 2 metros de diámetro y 6 metros de altura. Ya, profe, la altura es esto. Ya, esto es la altura, 6 metros. Recuerda que el diámetro mide desde A hasta D. Esto es el diámetro. Dice que mide 2 metros. 2 metros de diámetro. Chicos, si el diámetro mide 2, ¿cuánto vale el radio al ojo? ¿Cuánto vale el radio? Profe, el radio es la mitad del diámetro. Así es. Profe, entonces el radio vale 1. Recuerda siempre eso. El diámetro es el doble del radio o el radio es la mitad del diámetro. Si el diámetro mide 2, el radio es la mitad, 1. La altura que mide 6. Profe, pero como me piden calcular la cantidad de agua significa volumen. ¿Y cómo calculo el volumen? Ya sabes la fórmula, ¿no? Pi por radio al cuadrado por la generatriz, por esta formulita. Profe, ¿conozco el radio? Sí. Sería pi
¿El radio cuánto vale? Ah, profe, el radio vale 1, sería 1 al cuadrado, ¿sí o no? Multiplicado por la generatriz que vale 6. Y si resolvemos, ¿cuánto saldría? Sale 6pi. ¿En qué unidades, muchachos? Ah, profe, todo está en metros. Ah, ya sería 6pi metros cúbicos en este caso, ¿no? Porque es volumen. Cuando te piden cantidad, es volumen. ¿Ya, chicos? 6pi metros cúbicos, nada más. Solo que acá no te dicen volumen exacto, pues, ¿no? Solo te dicen la cantidad de agua, entonces se refiere a volumen. En el problema 11, muchachos, dice calcular el área lateral. Ah, ya, profesor, el área lateral. Para el área lateral, ¿recuerdas que necesitabas? Profe, acá está la formulita. Para el área lateral necesitaba el radio y la generatriz. ¿El radio tienes? No, profesor, no tengo el radio. Pero sí tengo la generatriz que mide 3, ¿ya? ¿Te acuerdas en el triángulo de 37 y 53? No sé si recuerdas. No, profesor, no recuerdo muy bien, ya, mira. Ya, si esto mide 53, disculpen, si esto mide 37 y esto mide 53, 90 grados, debes recordar esto. A 37, ¿quién se lo ponía, profesor? 3K. A 53, 4K. Y la hipotenusa medía 5K. En este caso la hipotenusa no va a intervenir, no me importa. Solo me importan los catetos. El 3 y este cateto de abajo. Ya, chicos. Mira, si 3K vale 3, mira, profesor, si 3K es el mismo tamaño que el 3, ¿cuánto vale K? Profe, K vale 1. Ahora, si ya tengo el valor de K que vale 1, entonces la parte de abajo, ¿cuánto mide? Ah, profesor, la parte de abajo mide 4. Porque sería 4 por 1, ¿sí o no? 4. Ah, y entonces, profesor, significa que esto mide 4. Entonces, ¿este es quién es? El diámetro, ¿sí o no? Ah, profe, el diámetro, todo esto es el diámetro, mide 4. Ahora, si este es el diámetro, chicos, ¿te acuerdas cuánto mide el radio? Ah, profe, entonces el radio mide la mitad del diámetro, como en el problema anterior. Así es. Como este es el diámetro 4, entonces el radio mide la mitad. ¿Cuánto mide el radio? 2. Y ya salió el problema. Profe, como me piden el área lateral, era solo multiplicar 2pi. ¿2pi por quién? Por el radio, de acuerdo a la fórmula, por el radio que vale 2 y por la generatriz que vale 3. Y ese es el problema, nada más. Así es. Saldría 4 por 3, 12pi. ¿12pi qué, muchachos? ¿12pi qué? Profe, las unidades. Ah, ¿en qué unidades está? En U, ¿verdad? Ah, entonces significa 12pi unidades al cuadrado. Nada más. Así es el problema 11, chicos. A ver, vamos a ver. Nos quedan dos últimos problemas. Eh, en el problema 12 me dice en un cilindro recto, su generatriz mide 7. Ya, profe, un cilindro recto. Lo vamos a dibujar. Eh, su generatriz mide 7. Ya, profe. Esta es la generatriz, ¿verdad? Así es. Esto mide 7. ¿7 qué? Recuerda. Ah, 7 unidades. Ya, mira. El área de la base. Ah, te dan el área. Profe, me dan esta área. A esta área lo vamos a denotar por A. El área. El área de la base vale 4pi unidades al cuadrado. Ya te dan el área de la base. Al final te piden calcular el área, calcula su área lateral. Ah, calcular el área de su sección lateral, el área total y el volumen. Ya, chicos. Como tengo el área de la base, tú debes recordar que el área de la base, ¿a quién es igual? Como es un círculo, ¿no es pi por radio al cuadrado? Ah, sí, profesor, es pi por radio al cuadrado. ¿Sí o no? Porque es un círculo, ¿no? La parte de abajo es un círculo. ¿Y cómo calculo el área de la base? Pi por radio al cuadrado. Y como todo es igual a 4pi, ¿cuánto vale radio, muchachos, al ojo? Ah, profesor. Eh, pi y pi se van. R cuadrado y 4. Saco su raíz, vale 2. Tengo el radio. El radio mide 2. Entonces ya puedo calcular, chicos. Tengo radio, tengo la generatriz, ya salió todo el problema. Primero, profesor, me piden el área lateral ya. ¿Recuerdas? El área lateral es igual a 2pi por el radio
y por la generatriz. Esta es la formulita. Profe, tengo 2pi, tengo el radio mide 2 y la generatriz que mide 7. Y de ahí ya salió el área lateral. ¿Cuánto saldría? 4, 7, 28 pi. Pero recuerda que todo está en unidades. Como es área, entonces unidades al cuadrado. Esto lo vamos a denotar área de la base. AB, ya de la base. Después me piden el área total. Profe, para el área total había una formulita que era esto. Era 2pi. Si no recuerdo mal, estaba multiplicado por el radio. Y acá me quedaba la generatriz más el radio. ¿Sí? De esta forma el área total. ¿Ya? Eso sería el área total. Y solo es cuestión de reemplazar. Tengo 2pi. Tengo el radio que mide 2. Multiplicado paréntesis, ¿quién? La generatriz que mide 7 más el radio que mide 2. ¿Y cuánto saldrá todo esto nuevo valor? A ver, vamos a ver. Tengo 9 por 4, ¿no? 36pi. 36pi. Como es área también, entonces unidades al cuadrado. Y finalmente ahora sí el volumen. El volumen era pi por radio al cuadrado y por la generatriz. ¿Ya? Pongo pi. ¿Conozco el radio? Sí, profesor. El radio vale 2 al cuadrado y la generatriz que mide 7. ¿Y cuánto saldría 4 por 7? Saldría 28. 28 pi, ¿no? Pero las unidades, en este caso, como es volumen, unidades al cubo. Y acá está, de cada uno. Nada más. Solo era cuestión de conocer quién. El radio. ¿Y el radio cómo lo conocía? Por la base. Te daban el área de la base 4pi. Tú debes recordar que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Y de ahí salió el radio que vale 2. Y de ahí lo único que hice fue reemplazar. Nada más. En cada formulita. Radio generatriz, mira, radio generatriz. Generatriz, esta es la generatriz, ¿no? Nada más, muchachos. Así es el problema 12. Y el último problema, el problema 14. En el problema 14 me dice calcular el volumen y el área total de un cubo en el cual la suma de sus longitudes de todas las aristas mide 36. Ya. Volumen y área total. Ya, mira. Un cubo. Un cubo es parecido a un rectoedro, muchachos, más o menos. Un cubo. La única diferencia que en el cubo, ¿cómo son todos sus lados? Profesor, todos sus lados son iguales. Este es un cubo, ¿no? Acá está tu cubo. Solo que en un cubo todas las caras son cuadradas. ¿Por qué? Porque todos miden lado L. Lado L, mira esta parte de acá también mide lado L, son sus dimensiones, ¿no? Y esto mide L, ya suficiente. ¿No? Ya. Todos los lados son iguales, muchachos. Lado L y lado L. ¿Ya? Para calcular el volumen necesito conocer, recuerda que el volumen para un cubo era la multiplicación de las dimensiones, L por L por L. Entonces, ¿qué saldría? Profe, L al cubo al toque. Este es el volumen en función del lado. ¿Te piden qué? Profesor, me piden el área total ya. El área total era igual, ¿te acuerdas? Profesor, era 2 veces, ¿te acuerdas las dimensiones? L por L, ¿sí o no? Entonces sería L cuadrado. ¿Cuántas veces? El otro sería L por este L. Otro L cuadrado. Y más el otro, ¿quién sería? Ahora este de acá con este, ¿no? Al final, 3 L cuadrados. ¿Cuánto saldría el área total? Saldría 3, 2, 6 L cuadrado. Para un cubo. ¿Por qué? Porque sus lados son iguales. El otro, ¿te acuerdas que era un A por B? Entonces, profesor, mi A es L por B. L por L, L cuadrado. ¿Te acuerdas el otro? Profesor, el otro era un B por C. L por L, a L cuadrado. Y finalmente era un A por C, ¿no? L por L, L cuadrado. Acá está. Al final, ¿cuánto hace L cuadrado? Tengo 3L por 2, 6L cuadrado. Ese es para un cubo. ¿Por qué? Porque todas sus dimensiones son iguales. En cambio, en un rectoedro o para el epípedo, sus dimensiones eran diferentes. Por eso era un A, un B y un C.
Por eso, como te digo, el cubo es como fuera un paralelepípedo, ¿no? Solo que la diferencia es que todas las dimensiones son iguales. Ya, chicos, entonces ya tengo el área total en función. Entonces lo único que me interesa, ¿quién es? Conocer el lado. Si yo conozco el lado, ya está el problema. Dice, la suma, dice el área total de un cubo, en el cual la suma de las longitudes de todas las aristas, chicos, es 36. Profe, ¿cuántas aristas tiene un cubo? Sencillo, solo es cuestión de ver. Profesor, acá hay una arista, dos, tres, cuatro por la parte que no se ve. Acá hay cinco, seis, 7 y 8, ¿no? En la parte de abajo, 9, 10, 11, 12 aristas. Un cubo tiene 12 aristas. 12 aristas. Pero dice que la suma de esas aristas, ¿cuánto vale? Profesor, vale 36. Entonces, este 12, ¿cómo pasa al otro lado? Facilito. Entonces, una arista, ¿a cuánto equivale, muchachos? Profe, entonces una arista equivale, el 12 pasa a dividir, sería 3, ¿no? 3 metros. Si 12 aristas equivale a 36 metros, entonces una arista, ¿cuánto equivale? 3 metros, profesor. Entonces ya conozco una arista. ¿Y una arista quién es, profe? Una arista es L, ¿sí o no? Recuerda. ¿Y este es igual a quién? Una arista vendría a ser un lado L. Por lo tanto, ¿qué digo? ¿Qué L cuánto vale? L vale 3, profesor. 3 metros. Si ya tengo el lado, salió el volumen, ¿sí o no? ¿Cuánto saldría? Ah, profesor, sería 3 al cubo. ¿Qué sería cuánto? 3 al cubo, 27, ¿no? Profe, ¿pero qué unidad es? Ah, es metro. Ah, entonces sería 27 metros cúbicos. Nada más. Miren, en este caso lo mismo. Sería 6. ¿Por quién? Por 3 al cuadrado. Y al final, ¿cuánto sale? Ah, profesor, 9 por 6, 54, ¿no? Saldría 54 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque es área. Y nada más, muchachos. ¿Sí? Nada más. Eso es todo. Y voy a dejar una práctica para que ustedes resuelvan. Del tema, bueno, sería del tema 23 y 24. ¿Ya, muchachos? Vamos a quedar hasta acá. Así que por favor se ponen a resolver la práctica que voy a dejar en la plataforma. Hasta luego, chicos.